eh, tiene, bueno, está compuesto por un ejecutable y un INI. Como este es un aplicativo, pues cliente-servidor necesita siempre, pues uno, estar instalado en la máquina local y lo siguiente, un archivo .ini donde se define pues la conexión a la base de datos, pues tiene ciertos parámetros. Entre ellos se define pues la conexión a la base de datos. Esta conexión es ADO. Entonces, digamos que este podría ser como una definición que podríamos encontrar. Otra que podríamos encontrar, ya les muestro un segundo. Un segundo, ya les muestro por aquí, como para que no. Esa es como una forma de definirlo. Ay, justo no tengo acá uno que. mm, En otro tipo de conexión podría ser de la siguiente forma. Otro tipo de conexión podría ser así, en donde se define pues la base de datos, el servidor, el tipo de conexión, el login, si quiero que me genere como un prompt para poner usuario y contraseña en la base de datos, login y password. El login y el password siempre van encriptados. Eh, entonces, digamos que estas son como las dos formas de definir las conexiones. En algunos sitios las tenemos conectadas a Oracle. Entonces, básicamente lo que cambia es como la forma, ya que en Oracle se define de forma diferente. Pues esta cadena se define diferente porque no se trabaja con instancia, no se trabaja como con, o sea, como la conexión no es igual que SQL. Entonces se tiene que colocar como una instancia o, bueno, el- eso tiene una, un tema ahí como diferente, pero pues la mayoría de clientes trabajan con SQL, entonces pues no habría lío. En printers pues tenemos todo donde se configura pues las impresoras. Desde el Labcore se puede generar una etiqueta de orden. También se puede configurar la etiqueta de código de barras en el ítem barcodes. Entonces acá es donde, por ejemplo, si tenemos una compartida, pues ponemos la ruta compartida. Si es local, pues pones el nombre de la ruta local. Tenemos este parámetro que siempre divide en uno para que imprima de forma correcta los códigos de barras. Bueno, este sí ya son parámetros que de pronto en algún momento se usaron, pero pues ya no son necesarios. Es como antes se hacía como una importación manual de órdenes. Digamos que eso no, pues ya no se usa mucho. Y el resto de cosas son como las ubicaciones de las pantallas. Por ejemplo, acá, pues además de tener la ubicación, tenemos estos parámetros que yo en el aplicativo los puedo habilitar o deshabilitar. Ya miramos dónde se habilita o se deshabilita. Igual acá también los puedo habilitar o deshabilitar directamente y van por máquina. O sea, pues como está el INI y la aplicación, entonces van por INI y aplicación. Bueno, de resto sí son cosas que él va configurando. Digamos que por defecto, si yo bueno, esperen a ver estos pues los crea, pero hay unos que sí, todos estos que tienen como un slash, si por algún motivo
en algún momento se les daña o se les bloquea, eh, o empieza a funcionar de pronto erróneamente como las columnas o la parte visual, lo que hago generalmente es coger todos estos que tienen rayita, pues backslash, y los borro. ¿Listo? Y los borro. Entonces él con eso vuelve y los crea. Lógicamente me toca volver a como a configurar de pronto alguna pantalla o algo, porque cuando yo abro el Lapcore, digamos que todas estas ubicaciones, todo esto como esta organización acá es la que guarda en esos parámetros. Entonces me toca como otra vez volver a acomodar todos esos puntos y ya ahí pues como que queda otra vez por defecto. A veces pasa que uno está escribiendo acá y la columna se salta por allá. Entonces, generalmente cuando eso ocurre, lo, lo que, lo corregimos de esa forma. Eso pasa pues con el cliente servidor algunas veces. Listo. Entonces él crea ahí el ini. Es, digamos que importante porque sin eso pues no va a poder, no va a poder, no va a poder, ¿qué? Pues no va a poder trabajar de forma correcta realmente. Bueno, como les comentaba ayer, el aplicativo de cliente-servidor, pues usa una carpeta compartida. Pues, como es un aplicativo cliente-servidor, pues necesita guardar algunos archivos que son necesarios para la configuración. Entonces, ahí después ya miramos dónde. Entonces, bueno, entonces miremos acá un segundo. El aplicativo va a tomar la ruta, ya les digo dónde va a tomar la ruta. Acá está. De la tabla, a ver quién me dice de qué tabla guarda todas las configuraciones, los aplicativos, en qué tabla. Muy bien, en appconfig. Muy bien. Entonces, si miramos la tabla appconfig, entonces si miramos, este ítem es el que me dice en dónde está ubicado la carpeta compartida. Entonces, si yo entro acá, en esta carpeta, vamos a encontrar, pues, generalmente nosotros aquí dejamos también las interfaces con los analizadores, pues, como para tenerlas centralizadas. Algunas veces las ejecutamos desde acá o algunas veces simplemente las guardamos ahí como para tener un repositorio. Eh, Además de eso, hay varios archivos que son necesarios. Ya hicimos el llamado a asistencia, ahorita
volvemos a hacer otro. Entonces, aquí tenemos pues varios archivos que son importantes. Entre estos, los que usa el aplicativo como tal, bueno, aparte de aquí están todos los reportes, la forma, cuando hablo de la forma, es como la parte visual del aplicativo, también se guarda en un archivo aquí en esta carpeta. Nuevamente, esto solo aplica para el cliente servidor, los módulos web. eh, ¿En qué tabla se guardan? A ver, ¿en qué tabla se guardan la parte visual de los módulos web? ¿Quién me dice? ¿Recuerdan en qué tabla se guarda? En la web interface configuration. Correcto, se guarda. Ahí se guarda en los módulos web, se guarda la parte visual. Muy bien. Bueno, entonces, para los módulos cliente-servidor, son los archivos que se llaman, entonces organizamos acá por tipo de archivo. FST. Ahorita los miramos un poco, pero estos son los que se deben, digamos que son los que usa el aplicativo para cargar toda la parte visual que vimos ahorita. Entonces, aquí también, si se dan cuenta, pues hay muchos FRF. Eh, en un momento, digamos que en versiones previas del AppCore, los reportes eran de tipo FRF, el Fast Report. Luego se actualizó y pasaron los reportes a FR3. Las versiones a partir del 5 o 6, la versión 5 o 6, ya usan FR3. Entonces, de pronto para que lo tengan en cuenta, porque antes era un FRF y ahora si en algún cliente se requiere actualizar la versión, toca pasar los reportes a FR3. También tenemos varios archivos importantes. Todos estos que son .dat pues los usa para cargar data y siempre deben existir. Entonces, en el app reports, lo que tenemos es básicamente eh, como el listado de los reportes que yo voy a usar en la aplicación. Entonces, si se dan cuenta, un ítem de búsquedas, uno para procesos, que generalmente es donde se guardan los de resultados, uno para historias, otro para órdenes y otros para procesos órdenes. Digamos que estos de arriba pues no son muy usados porque pues los módulos principales, o sea, yo en Labcorp lo que más uso son búsquedas y el reporte de procesos. Es como lo que más uso en cuanto a reportes. Estos pues nunca los he configurado realmente y pues están ahí, pero pues no he tenido que usarlos en ningún cliente. Creo que en ningún lado los han requerido. Entonces aquí la estructura de este archivo básicamente es un nombre y el nombre del archivo físico en la carpeta datos app. Todo lo que yo haga de reportes, de forma, de nombre, o sea, mejor dicho, todo lo que yo vaya a nombrar debe existir en esa carpeta. Si no existe en esa carpeta, pues el aplicativo no lo va a poder llamar porque siempre está viendo esa carpeta.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si yo modifico un reporte, más que todo el de resultados, como él al abrir hace una copia de ese reporte, pues, a ver si acá la hizo, no la hizo. A ver acá. Bueno, en algunos casos hace una copia. En algunas versiones crea como una copia, digamos que local. Aquí no sé por qué no la está creando. Creo que esta versión no, ya no lo hace. Eh, y tocaba, cuando yo modificaba el reporte, tocaba reiniciar la aplicación para que tomara los cambios en esa máquina. Entonces, de pronto, igual, cuando yo hago algún tipo de modificación, bien sea de configuración, de reporte, siempre es bueno reiniciar el aplicativo, por lo que como es cliente-servidor, él carga la data nuevamente y pues como que queda actualizado. En el web, pues no es necesario reiniciar pues nada porque pues es un ambiente web y él hace los llamados pues digamos que cada vez que trae datos pues va y los trae. De repente si hago un cambio en la forma pues en el GUI, de repente sí voy a necesitar porque ese digamos que sí lo carga ahí local. Pero entonces yo reinicio el módulo, cierro sesión y vuelvo y entro y ya. Entonces aquí en este archivito de app reports vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con reportes. ¿Listo? Ah, bueno, aquí no me di cuenta y había una sección del App Core Config que pues desde este App Core yo también puedo hacer configuraciones, algunas configuraciones de pruebas, de estudios. Entonces aquí hay unos reportes para ese espacio. El siguiente archivo es el de glosario. Básicamente lo que yo pongo acá es para las notas. Entonces esos campos de notas que yo veo por aquí, por ejemplo, acá, en estos campos de notas o en este campo de notas de aquí esperen a ver si aquí tenemos otro, que aquí hay otro campo. Este de notas del resultado, ahí yo voy a poder cargar estos abreviaturas que realmente, pues esta nos los dice el cliente y lo que hacen con esto es que lo ponen pues lo configura uno ahí y de ahí ya lo configura ahí y ya aquí en el módulo, por ejemplo, si yo coloco entonces con el mayor menor, ahí, ya me coloca la nota. Entonces todas esas notas que yo digamos que pongo por método abreviado, las voy a configurar acá en este archivito. Listo, eso como para que ahí lo tengan en cuenta. El siguiente archivito que tiene el AppCore cliente servidor. Ese. Este se llama máscaras búsqueda. En máscaras búsqueda, lo que se guarda es, bueno, como les comentaba previamente ayer, en LabCore existen como unas búsquedas básicas y unas búsquedas avanzadas. Entonces, en este archivo yo voy a tener, uno, la información de las máscaras sencillas, como las básicas.
Le llamamos máscaras básicas a todas esas listas de trabajo que yo armo como por, después les muestro como que no son tan dinámicas, sino son más que todo, eh, a ver, les muestro una. No, esta es avanzada, es que acá está. Son todas estas que mm, no hay ni una. Acá, bueno, esta. Entonces son todas estas que están acá en estas pestañas. Como lento esto. Si se dan cuenta, todos estos parámetros yo los tengo configurados acá. Entonces tenemos uno que se llama, por aquí está el título. Ponemos esto acá, ajuste línea. Entonces por acá debe estar el título. Dame un segundo, edad. Acá. Mm, Acá con algunas pruebas. Estos son los parámetros que yo le pongo como a esa búsqueda. No veo es el título. A ver, yes, expression. No encuentro el título. Muy bien. Esperen un segundo, busco acá más abajito que hay más. Ok. Ok, él tiene acá abajo. Vean, acá abajo sí está el de los títulos. Y se dan cuenta, él tiene acá como edad, meses, que son estos que están acá. Estos de acá arriba, si no estoy mal, es para los estados, o sea, esta pestaña. Entonces, todas estas son máscaras para configurar en este archivo, son máscaras, digamos, que no son tan dinámicas, que son estáticas. Entonces, aquí el tema es que yo puedo configurar o puedo agregar algunos parámetros. Lógicamente, si voy a usar algún parámetro, debe existir acá de donde él va a tomar la información. Entonces, estas son vistas que yo encuentro en la base de datos. Si yo voy y busco estas vistas, espérenme, ya voy a la base de datos. Son vistas. Acá, vistas. Entonces, estas dos yo las encuentro acá. Bien, orden info y orden labs info. Entonces, lo que básicamente es que él lo hace primero como un select, trae como la data de ordens info, que es como una vista un poco no tan pesada porque está mezclando órdenes, historias. Entonces, pues no es tan, digamos que tan pesada para cargar. Y cuando él necesita el detalle, entonces usa esta tabla que ya mezcla laboratorios y pues generalmente este detalle lo manda, por ejemplo, a un reporte. Si yo genero acá un listado por este lado y quiero imprimirlo, ese detalle generalmente se envía al reporte. Entonces él primero hace como una carga de la data y después ya se manda al reporte
la data específica, esto con el fin de no pues, bloquear la base de datos y pues generar un montón de registros. Entonces, aquí en este archivo, lo que hacemos generalmente es configurar ese tipo de búsquedas o digamos que son estáticas porque no, si se dan cuenta, es lo que yo configure acá en estos cuadros y ya, no puedo hacer, no tengo forma como de que el usuario seleccione otra cosa, sino lo que yo tengo ahí de manera predeterminada. Entonces, ese acá yo configuro todas esas búsquedas como estáticas. ¿Listo? Bueno, aquí es importante, a veces se cambia como esta versión y dice como que la versión no coincide. Puede ser cuando yo abro esta pestaña de F4 consultas, en algunas versiones dice que la versión no coincide con, saca como un letrerito y puede ser por esa versión que está mal o ese archivo que está corrupto o algo pasa. Listo. Bueno, el siguiente archivito que tenemos ahí, importante. Por aquí hay uno que también es importante. Bueno, como les decía, todos estos son reportes en FR3 para versiones nuevas, FRF pues para versiones muy viejitas. Creo que de las 5 para atrás son FRF. Y también este archivo debe existir porque este sí no lo editamos nunca. Generalmente viene por defecto. Eh, pero este archivo, si no está, el aplicativo cuando va a abrir, lo busca. Entonces, por ejemplo, cambiémosle nombre y tratemos de abrir el aplicativo. Entonces, si se dan cuenta que es como el primer archivo que busca él. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que generalmente ese es el que nos dice si está pudiendo acceder esa máquina a la ruta compartida o no, porque pues este archivo es algo que está por defecto. En todas las aplicaciones, en todas las carpetas compartidas, este debe existir, junto con los otros datos que teníamos arriba. También aquí, aparte de esos archivos, existe otro que también él copia datos ahí, ya les muestro cuál es. Espérenme un segundo, aquí no está. De pronto lo que es una versión muy nueva. Eh, no, acá no está. En unas versiones anteriores, no, se usaba un archivito donde colocaba configuraciones de pronto para mostrar en textos o algo así. O sea, como para mostrar digamos, como pantallas emergentes. Eh, Entonces, existía un archivo, pero pues eso se fue colocando en la tabla, entonces pues ya no fue necesario el archivo. Pero a ver si lo encuentro por aquí en algún cliente. A ver si la puedo encontrar por acá. Que esto está presente en algunas versiones, sobre todo en las más viejitas. Eh, entonces, esperen a ver.
segundo, a ver si yo puedo ver acá. Este se llama este. En las versiones nuevas ya no se usa, porque todo eso se configura en la tabla, todo lo que va ahí. Este es un punto DAT y aquí yo configuro, por ejemplo, cuando yo voy a invalidar un resultado, acá yo le pongo los motivos. Los puedo traer de una tabla o los puedo colocar de manera manual ahí. También cuando voy a fijar un resultado vacío, entonces también yo puedo tener como una plantilla. Bueno, esas es como esas plantillitas para poder colocar eh, eh, que me solicita pues el aplicativo cuando hago alguna operación. Acá yo las podía configurar en las versiones viejitas. Ya en las nuevas esto viene algunas veces por defecto y algunas otras yo las puedo configurar acá en app config. Aquí por ejemplo existe, a ver, miramos acá, vea, por ejemplo cambio de orden. Entonces acá está, cuando yo realizo un cambio, una modificación en la orden, yo le digo acá como la forma en que lo que quiero que pregunte cuando haga esa modificación. A ver, lo que solo es ese más que todo, el resto ya los tiene como por defecto. Este es para la entrevista. Sí, el resto creo que ya los tiene como por defecto internamente y pues ya no los permite así modificar mucho. Pero entonces, de pronto, para que lo tengan en cuenta, este archivito en algunas versiones, sobre todo las más viejitas, van a poder modificar esos tipos de datos. Eh, entonces, aquí, como en pues en la carpeta de datos app, lo que debe existir son esos tipos de archivos. Entonces, los .dat, los de los reportes y los de la forma, que son FST, FST para las versiones nuevas y no me acuerdo, las viejitas creo que usaban, las viejitas usaban los de tipo, ya les confirmo, F, las viejitas usaban el de tipo, mm, perdón, no encuentro una viejita. Bueno, no, si la encuentro les indico, creo que hoy será en FST. Bueno, no, que no encuentro en otro cliente. ¿Cuál era? ¿Será FST? A ver, espérenme un segundo, la busco rápidamente. Mm, si no usan la misma. Entonces, yo me acuerdo que cambiaba por, creo que era FST. Sí, tenían dos versiones diferentes. Ahorita igual miramos todo el tema del diseño de la forma, cómo generarlo y demás, y lo ampliamos un poquito. Pero listo, entonces en esta carpeta
Lo importante pues es tener lo necesario, lo que se requiera, hacerle backup, porque pues aquí está todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la aplicación, eh, y pues en lo posible tratar de tenerla organizada, que tienden a desorganizarse mucho, pues uno va colocando cosas. También como otra recomendación es que esta carpeta sea de lectura, pues para que no tengamos problemas de pronto con algún virus, de los que cambian pues ya nos ha pasado que hay virus que infectan la carpeta y pues nos dañan todos los reportes, y si no se tenía una copia, pues una copia reciente, es complicado. Listo. Entonces, eso es en cuanto a nuestra carpeta de datos app. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Perfecto, listo. Entonces vamos a ver el diseño de la forma. Eh, para yo poder abrir la forma, simplemente abro en esta versión, en las versiones nuevas, le doy clic acá derecho, herramientas, sistema de base de datos, diseñador de forma. Aquí tengo pues, en esta tengo varias formas, varias pantallas, perdón. Entonces acá yo puedo, la de procesos pues es la principal. Y aquí lo que generalmente hacemos es todo el tema de crear campos nuevos para las órdenes o para los pacientes que nos solicite pues el cliente. Entonces simplemente yo me paro en la pantalla que quiero modificar, le doy como clic y se dan cuenta acá ya me abre como el, pues lo que tiene este panel. Si me paro en cada uno, pues me va diciendo como las características. Por ejemplo, me paro acá en esta. Entonces se paran en la de centros y lo que me dice es que este es un table lookup, que lo que hace es, por medio de una consulta, me trae datos para guardarlos en un campo de la base de datos. O sea, a modo visual, él va a generar como un listado de esa tabla, y lo que va a guardar finalmente es el ID que yo haya seleccionado. Digamos que acá hay diferentes tipos de control. Tenemos el tipo label, pues que es una etiqueta, el tipo edit, que es un campo de texto libre, el memo, que es estos grandotes para escribir mucho texto, el tipo botón, son botones que yo puedo crear en la aplicación y ponerle funcionalidades. El list box es para generar un listado. Generalmente pues no lo usamos porque pues no, lo que más usamos, digamos que de todo esto, lo que más usamos es el memo, el edit, el label, el botón algunas veces, y todos estos que dicen debe. Entonces, por ejemplo, el table lookup, los que dicen debe es que me van a traer datos de base de datos, a diferencia de los que no tienen, que simplemente es como un listado que yo le voy a poner de manera manual. Y lo que ponga en ese listado, así tal cual, se va a guardar en la base de datos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, poner el listado de servicios o de centros, por ejemplo, de EPS, entonces tengo que definir aquí unos parámetros. Entonces, cuando creo mi control, siempre que yo vaya a crear mi control, me paro sobre el panel que quiero crear el control, porque si no lo crea por ahí en cualquier lado.
Lo selecciono, le digo crear y él siempre me lo pone acá arribita. Entonces, al ser un lookup, un table lookup, siempre debo colocar la fuente de datos, de dónde voy a sacar la data y dónde la voy a guardar, el campo, entonces, este es el campo directo de la tabla, que estoy diciéndole la fuente de datos. Aquí, ¿quién va a controlarme la edición? O sea, cuando edite órdenes o cuando edite historias, en este caso como es un campo de órdenes, entonces cuando edite la orden, se me va a modificar o se me va a habilitar ese parámetro. Listo. Campo clave. Ven que el campo clave es el campo. Ok. El campo que voy a usar de la consulta. Por ejemplo, si aquí voy a guardar el ID del servicio, entonces el ID de la tabla de servicios, vamos a ver cuál es. Ese ID. Entonces, para este caso, entonces tengo que poner ese guión bajo ID, que va a ser el dato que voy a guardar en este campo de tabla. Pues la consulta, aquí ya le puedo poner select. Siempre hay que poner este dato dentro de la consulta para que lo pueda almacenar. Igual no va a aparecer. Y acá los dos siguientes, y acá los dos siguientes es lo que voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, esta es la consulta que yo voy a mostrar dentro de lo que se va a expandir. Ahorita vemos un ejemplo cómo se ve. Aquí también pues le puedo poner si quiero que me muestre colores en las filas. Y, y eso es lo que cuando yo hago un table lookup, eso es lo que ¿qué? Yo configuro. Entonces, digamos que pues el que más usamos es este. Tal vez un edit usamos de vez en cuando o alguna fecha, pero pues esos sí son como más básicos y vemos, voy a borrar este. Y yo me paro sobre el control y le digo suprimir, él me lo elimina. Hay unos controles que son como por defecto de la aplicación y no se pueden borrar. Por ejemplo, creo que este es uno de esos. A ver, digamos, no, justo no pusieron ninguno en esta. Bueno, hay unos que no permite porque son los que carga como la aplicación por defecto. Generalmente son los que dicen, no, no creo que no hay ninguno en este. Entonces, también tenemos el de que son muy parecidos, lo único es que este pues no va a tener una consulta de base de datos. Entonces este sí, todo lo que ponga en el campo me lo va a guardar directamente en la tabla. Y lo único que yo configuro es quién controla la edición y la fuente de datos y el campo de la tabla, a donde voy a guardar el texto. Generalmente ahí se guarda es texto. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Eh, Hay unos tipos de datos que son de tipos de controles que son estos, máscara. Ay,
Cuando no le doy clic, cuando no le doy clic en el panel, me lo pone donde quiera. La diferencia con el anterior es que acá yo le puedo poner como un formato. Yo le puedo decir acá que solo me permite ingresar este tipo de formato. O así de este tipo de dato. Venga, le ponemos acá, le ponemos acá. Él como que pone un ¿qué? Como una máscara, una plantilla para que el usuario solo registre de esa forma la data. Pongámosla aquí es cualquier campo. Como puedo registrar cualquier dato, generalmente estos campos de la base de datos deben de ser pues batchar para que no vaya a afectar. Creo que nosotros, es que no recuerdo en este momento cómo se pone la máscara, pero se puede poner, por ejemplo, para que solo ingresen números, pero pues no, hay como una forma de configurar esa máscara. Bueno, a ver, acá guardémoslo para que vean cómo se ve. Entonces, bueno, pues aquí yo puedo usar todos estos para poder hacer, eh, mostrar datos o que registren datos el usuario final. ¿Listo? A ver, aquí hay uno de un date, de poder ingresar fechas. Eh, y bueno, pues eso es lo que básicamente se hace. Una vez yo tengo mis datos, pues mis campitos configurados, simplemente le doy a aceptar. Él me guarda, yo reinicio. Él me actualiza la forma, si vemos acá el punto FCT, me debe haber cambiado la forma a hoy. Y si entramos acá al módulo, pues vamos a poder ver el nuevo campo que creé. Si se dan cuenta, me pone la máscara como por defecto, pues yo le puse cualquier cosa, pero pues ahí se puede como configurar eso. Y los de listado se ven de esta forma, los que cargan datos de alguna lista desplegada. Entonces, siempre que hagan un cambio de forma del GUI, se debe reiniciar el aplicativo porque la carga, digamos, en la primera vez que sube la aplicación, la carga, ah, pues la pone la última que encuentre en la carpeta compartida. En algunas versiones más viejitas, eh, como de la, como de la 6 para atrás, cuando hagan la edición de la forma, es importante que lo hagan desde el inicio, o sea que apenas yo abro en esas versiones, yo tengo que abrir como mi pantalla, pero no le abran ninguna pestaña, sino así como por defecto de una vez le dan a editar, herramientas, sistema, diseñador, procesos. Bueno, en esta no, en esta versión es nueva, no se puede hacer así, pero en las viejitas, ábranla de una, no le abran una pestaña F4 o cualquier otra pestaña porque pueden afectar la forma. De igual forma, siempre la recomendación es hacer una copia y,
y en base a eso, pues ahí sí hacer una modificación por si se daña o pasa algo. ¿Listo? En estas versiones sí tengo que tener todo cerrado. Creo que ahí ya no me deja. Sí, ahí ya no me deja. Tengo que desde el principio abrirla. Desde el principio tengo que abrir la, la forma, si no, no me va a dejar, no me va a dejar editar, me genera el error. Entonces de pronto para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces eso es en cuanto a la modificación de la forma. UI, digamos que pues no es tan complicado y pues es ahí un tema. Los módulos, eh, digamos que los módulos del App Core cliente tienen una forma de generar una actualización, o sea, cuando se crea una nueva versión, yo puedo colocar en un directorio la actualización y él, la próxima vez que abra el módulo, no creo que esto esté acá, eh, va a ir a buscar ese directorio y va a hacer como se va a actualizar si encuentra una versión posterior a la que está ejecutando. Entonces, en esta versión se configura acá en el, en el app config, configuro la ruta donde voy a hacer la actualización. En algunas versiones más viejitas, en el INI yo encontraba un parámetro que era de actualización. Entonces, ya me sacó que no encontró la ruta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en las muy viejitas, aquí aparecía un auto update y aparecía ese parámetro. En las nuevas ya lo maneja en la tabla. Listo. Aquí algo que había olvidado explicarles es estos parámetros, yo los puedo ver acá. Cuando yo entro a la forma, acá donde dice, por ejemplo, el de activar impresión de etiquetas de código barras, es este que dice autoprint. Ah, no, este es el ticket. Este es el ticket. Creo que aquí debe haber impresión automática de ticket. No la veo. Mira, acá está el de imprimir solo pruebas validadas, que es este que está acá. Eh, ese siguiente parámetro es este, impresión asociada a resultados al origen. Aquí está activar impresión automática para ticket de nueva orden. Pues acá como no tengo activo el ticket, pues no me va a aparecer habilitado esta opción. Entonces ese es el otro parámetro que tiene acá. Y ya, esos son como los que maneja ahí en esa parte. De resto son todas las modificaciones que yo hago acá, como de la forma de estos campos, porque estos yo los puedo mover acá, yo los puedo editar acá o lo puedo cambiar por acá, agregarle un dato también. Acá yo puedo, por ejemplo, configurar grilla, puedo agregarle algún dato más, aunque por defecto carga los que se requieren, pero pues yo le puedo agregar, modificar, eh, puedo ponerle colores a la grilla. Le puedo decir acá que le ponga, no se ve. Bueno, puedo hacerle ahí algunos ajustes como de ese, ahí solo le estoy haciendo ajustes
a este aplicativo que estoy ejecutando acá. Si quiero hacérselo en varios, pues me toca en cada uno hacerle los ajustes que requiere. Listo. Por ejemplo, algunas veces los clientes piden que se imprima automática apenas se registra la orden, digamos, manual. Con este check yo lo habilito. Entonces, de pronto para que lo tengan en cuenta ahí. Listo, entonces ese es el auto-update. Ahora vamos con los parámetros de tabla appconfig. Entonces en appconfig tenemos muchos parámetros. A ver, organicémoslos acá rápidamente y los vamos explicando. Vamos a mirar como los más relevantes y entonces estas alarmas de tiempo en el módulo, nosotros tenemos un módulo de alarmas, que es este que está acá. Entonces ahí lo que básicamente él mira con estos campos es si yo voy a activar las alarmas de tiempo, cuántos días voy a ver hacia atrás y qué campos de alarmas, qué campos voy a configurar en las alarmas para poder para poder generarlas. Por ejemplo, puedo configurar campos de historias y de órdenes, más que todo. Entonces ahí ese es como el tema con las alarmas. Tengo también un número automático de historia, como por ejemplo para registrar los NNs. Entonces con ese parámetro, este solo sirve para el cliente servidor. Entonces ese para que lo tengan en cuenta. Auto nueva orden, esto lo que quiere decir es que yo voy a manejar un consecutivo cuando estoy ingresando de manera manual. Voy a manejar un consecutivo y ese consecutivo se me va a autogenerar acá cada vez que yo registre la orden. Entonces, eso es lo que me va a manejar ahí. Este es cuando yo genero una búsqueda en el módulo de búsquedas, valga la redundancia, cuántos datos voy a traer máximo. Entonces, aquí le puse un límite para que trajera solo 1000 registros. Para las consultas que yo haga en el módulo de F4. ¿Listo? Este contrato es habilitar, es cuando yo tengo, generalmente se pone en true cuando voy a trabajar con facturación en el módulo. Eh, Datos código de barras es de dónde voy a sacar la información para mi código de barras, para lo que voy a imprimir de etiqueta de código de barras. También nosotros tenemos la forma de poder generar una etiqueta de orden. Entonces aquí es también la vista o los datos de dónde voy a traer. Generalmente son vistas, se ponen ahí. De dónde voy a traer la data para imprimir pues en la etiqueta. Esto es para deshabilitar la tecla F1. Creo que la tecla F1 es para ver como la información. Si yo le doy F1, pero me cayó esta cosa. F1 es como para que no puedan usar la tecla F1. Creo que en Windows se usa para otra cosa. Es ese no. El directorio de datos, el del update, que ya lo vimos. Este realmente nunca lo he usado, edad en días. Eh, este es para el tema del envío de correos desde el aplicativo. Todos estos datos. Entonces, aquí el módulo usa,
digamos que él tiene como unos parámetros, que como es el servidor, el puerto, si usa el SSL, seguridad SSL, el login, el mail y el password. Entonces, con estos datos, él va a poder realizar el envío desde el módulo. Las versiones más nuevas necesitan como un complemento para poder usar la seguridad SSL. Entonces, si yo quiero enviar desde estas versiones correo electrónico, tengo que instalar un complemento. Esperen, a ver, ya les digo cómo se llama, creo que ah, se llama, mm, a ver si yo, aquí está, se llama OpenSSL. Entonces, ese complemento lo que me ayuda, o pues hay que instalarlo en la máquina donde yo voy a ejecutar el aplicativo y de esta forma enviar, para poder enviar o usar conexiones seguras de algunos servidores, por ejemplo, Gmail o depende del cliente qué correo tenga. Entonces, esa es la forma para poder enviar desde el cliente servidor únicamente, ¿no? Ya los módulos web, pues todo eso lo traen incluido como dentro del framework, entonces no necesitan realmente, eh, sino decirle el puerto, el usuario, la contraseña y si usan conexión segura y ya. No requieren así como mayor pues configuración pues datos externos o aplicativos externos. Listo. Entonces, este siguiente parámetro es cuando yo hago algún cambio o modifico algún dato en la historia, en la orden, perdón. Entonces, al editar, y yo por acá selecciono cualquier cosa, justo no hay ninguna cosa acá, este, y lo guardo. Entonces, él me pregunta como este cambio de historia, que es lo que se encuentra acá. Eh, Listo. Este FN por validar es las alarmas que él genera de tiempo. Entonces, ¿qué campo voy a tomar para validar ese intervalo? Aquí generalmente usamos es el de la fecha del check-in, porque es la fecha en que se registra el ingreso de la muestra. Entonces, para que la alarma sea un poquito como más, digamos, como más, como segura, como que sí se está calculando de forma correcta, aquí nosotros usamos el campo de check-in. Y si de pronto no se usa en esa instalación como el check-in, él por defecto pone la fecha de creación de la orden, pues del registro de laboratorios. Esto es para ver, si se dan cuenta, él tiene como un skin, como un, como un, sí, como un color, pues. Entonces yo le puedo acá, con esta opción, cambiar como el color, y todos esos parámetros ya cuando los guardo, me los guardo acá. Pero pues esos parámetros son para eso. Este parámetro se usa para validar que en el campo de la historia, acá en este campo de la identificación, yo pueda registrar cualquier tipo de dato. Entonces generalmente se pone pues cualquier tipo de carácter o letra. Entonces si de pronto necesito registrar un carácter nuevo, pues acá le pongo coma y el carácter nuevo.
o letras, o bueno, porque a veces los pasaportes vienen con letras, entonces ahí si se pone alguna letra diferente, pues ahí se pone. Bueno, este no lo usamos pues generalmente no se usa, eso es para algunas interfaces, no es algo común que se use. Eh, el ID de la etiqueta en algunas versiones, eh, aunque creo que en esta, sí, en esta también. Si se acuerdan que existía una tabla que se llama Barcodes Info. Entonces ahí se almacenan todas las etiquetas con las que trabaja el módulo. Algunos, pues más que todos los módulos viejitos, porque pues este ya trabaja con una etiqueta que ya vemos dónde se configura. Entonces, cuando yo le pongo ahí el ID que venga de acá, acá yo le puedo poner el ID y él ya me va a traer, me va a imprimir una etiqueta de orden que yo le configure acá. Estos formatos generalmente son, pues ya las impresoras todas son ZPL. Bueno, por ejemplo, este es CPL. De pronto ahí sí ya podrían de pronto leer un poco de cómo es el tema, porque esto tiene varios lenguajes. Pero eso existen manuales igual en internet de cómo configurar estas etiquetas y eso. Las más usadas, las etiquetas, de hecho las impresoras más usadas son ZPL. Este, por ejemplo, tiene una configuración en EPL y esto es como para unas impresoras, ¿cómo se llamaba? Bueno, es otro lenguaje también, pero es para unas impresoras pequeñas. Es como QL, algo así. Entonces, este es el lenguaje que tenemos generalmente en esas impresoras de código barras. Eh, esto no, este es la información del laboratorio. Esto tampoco lo he manejado. Este nos indica, o bueno, realmente le indica las interfaces si vamos a manejar índice y si vamos a manejar el campo de MO código que les decía ayer. Entonces, hay algunas versiones, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, en un cliente tenemos una versión viejita eh, de cliente servidor que no manejaban índices y manejan tipo muestras. Entonces, con estos parámetros, yo le digo a la interfaz que voy a seguir manejando tipos muestra. Ya si de pronto en algún momento se actualiza todo a nuevas versiones de interfaces, uno le habilita estos parámetros y él ya toma, pues empieza a manejar todo con índice y empieza a usar el campo de código, de muestra código. Ese es el que vimos ayer, que lo que hace es generarnos el número de la orden junto con el índice que va dando ahí. Ponemos esto. Listo. Cerrémoslo acá. Entonces, eso nos maneja esos dos parámetros. Estos realmente nunca los he manejado. Esto lo maneja una interfaz. Estos datos, esperen, les muestro así. Estos datos son los que maneja la licencia, el licenciador. Generalmente nosotros tenemos como servicio, se deja el licenciador y él va y busca estos datos en donde este host, la IP, es donde yo voy a ejecutar mi aplicativo. El siguiente es el puerto
por el que voy a estar escuchando ese aplicativo. Lógicamente, los módulos LabCore cliente van y buscan estos parámetros y se van a intentar conectar a este puerto y esta IP. Y el primero es la licencia que me generan para, para esta instalación. Entonces, esos tres parámetros son los que usa el aplicativo cliente-servidor. El siguiente es el que usa los módulos web. Listo. Este máscara fecha, pues no, nunca lo he usado. El máscara número de orden. Si yo tengo, por ejemplo, digamos que voy a usar un número de orden en base, o sea, que todas, si tengo varias sedes o una sede y quiero usar un único número de orden, lo defino acá. Entonces, el parámetro que yo defino acá es para manejarlo para, para manejar una única máscara de orden. Esta máscara lo que nos dice es que yo tengo un mes, un día y 4 dígitos. Yo acá le puedo poner un consecutivo, le puedo poner el año también, entonces le pongo la A al principio, entonces me quedaría año, mes, día. De acuerdo a la cantidad de dígitos que yo maneje, pues se me va a ampliar o achicar el número. Entonces, acá es para que me lo controle de manera general en todos los módulos. Yo también puedo realizar máscaras por sedes. Si yo tengo varias sedes y quiero que en cada sede me tenga un identificador, entonces yo también puedo configurar las máscaras por sedes. Ya veremos cómo se configura. Bueno, esto médicos por centro, esto realmente lo usa, debe ser algún módulo, pero pues nosotros no lo usamos. Muestra set checking es para indicarle que todas las muestras deben estar con checking para poder registrar un resultado. Si no, si esto está en true, entonces para que yo le pueda ingresar un resultado a la muestra, acá en como está deshabilitado, él me lo deja ingresar. Pero si, por ejemplo, aquí no estuviera con Chulito y yo le intento registrar, él no va, si esto está habilitado, él no va a permitir registrar un resultado. O si un analizador de pronto intenta actualizar el resultado, pues no lo va a actualizar si ese parámetro está habilitado. Aquí otra vez, número de orden automática. Esperen un segundo, que es que ok. Ah, no, perdón, es que este auto nueva orden es que cada vez que yo le cree una orden, él me pone el número automáticamente. Y este sí es el que me genera el número de orden automática. Estos dos parámetros el número uno es el que me lo genera automático, que yo no lo tenga que registrar, y el otro es que sea único, que haga la validación de que sea único el número. Esto es para tener acá como una mini entrevista. Esperen que no lo encuentro acá. Es este. Lo que yo configuro ahí es ese botón, que son todas esta data que está acá. Entonces es como para tener una mini entrevista desde el módulo. Listo. Este es un parámetro que cuando se requiere la historia,
esto es para imprimir una etiqueta, pero pues nunca realmente lo he usado. Proceso muestras es para indicar que se va a usar checking, o sea, que se van a usar tipos muestra o índices, todo este tema de acá. Entonces, para eso es ese proceso muestras. Bueno, pues de controles de calidad, pues realmente nosotros lo que hacemos, pues nosotros no configuramos nada de controles de calidad, sino simplemente lo pasamos a otros softwares y simplemente almacenamos pues la data de que nos envía el analizador. Entonces, esos parámetros, digamos que pues nosotros no lo usamos eh, directamente. Listo. Yo conecto acá el computador. Listo. A veces yo puedo también tener como un reporte para los códigos de barras, usar un FR3. Entonces, también puedo configurar ese reporte, bien sea como una etiqueta o bien sea pues como en lenguaje ZPL o en un reporte. Entonces aquí tengo como la forma de tener el de la etiqueta de la orden. Tengo un reporte parcial, un reporte de resultados parcial, o el reporte de resultados. Acá solo debo poner el nombre como está en datos app, porque él ya lo va a tomar allá directamente de esa carpeta. Esto se usó en algún momento, pero era como para imprimir a un servicio los resultados de manera automática. Bueno, eso ya no se usa mucho, por lo que tenemos la página web, entonces pues no es necesario. Eh, este también nos sirve para indicar que las muestras estén ok para poderlas validar. Este result muestras ok. Entonces, este también nos sirve como para indicar eso. Eh, bueno, esto sí, no, no recuerdo bien. Aquí tenemos a veces parámetros que usa uno y el otro, porque esos no son los de las etiquetas. Esto es para definir qué tipo de seguridad voy a tener en el login. O sea, si yo puedo de pronto autenticar el aplicativo contra un web service. Algunos clientes lo solicitaron y era como para que yo a través de una URL él fuera y consultara con algunos datos y si la URL le decía que se podía loguear, pues ahí ya él ingresaba como al módulo. Entonces es como para una autenticación web, por así decirlo. Esto es para trabajar con sedes. Aquí simplemente estoy habilitando o diciéndole que voy a trabajar con sedes. El siguiente parámetro es que el que voy a trabajar la numeración por sedes. Entonces, si yo tengo este en true, él no va a tomar la máscara de acá, la que vimos acá, sino él va a tomar la máscara que yo le configure en la tabla de sedes. Esta mascarita que está acá. Entonces aquí la idea es que si yo le configuro esta máscara, yo le puedo decir que me trabaje por sede, por ejemplo, eh, para la sede 1, póngale, además de este, digamos que del consecutivo, el mes y el día, póngale acá al inicio la sede 1 o la única, sí, o alguna letra, entonces la principal. Entonces me va a generar la máscara con esa letra al principio
Por ejemplo, para esta primera sede, cuando yo ingrese una orden en esa sede. Para la siguiente sede, entonces la siguiente sede va a ser la misma máscara, pero con una al principio. Entonces, de esa forma yo puedo tener por cada una de las sedes una máscara diferente, un número diferente. Eh, Lógicamente, si estoy trabajando por sedes, con máscara por número de sedes, todas las sedes que yo tenga creadas deben tener configuradas la máscara, o si no puede fallar en algún momento. Entonces, y que estén activas, ¿no? Entonces, ese parámetro nos indica ese ítem. Soporte post, este va ligado con la facturación, también para activar todo el tema de facturación. El formato que voy a usar en el aplicativo. Entonces, este generalmente es el formato que, más que voy a usar en el aplicativo, que voy a usar en la base de datos. Si la base de datos se instaló en inglés, pues entonces aquí el formato en inglés es mes, día, año. Si está en español, entonces día, mes, año. Aquí se debe configurar es el formato con que el aplicativo va a hacer las inserciones, las consultas, etcétera, etcétera. El formato de fecha. También acá los decimales y pues qué símbolo voy a usar para decimales y qué para los miles. Entonces, por defecto, él usa punto y coma para decimales y coma para los miles. Bueno, este no sé para qué los usa. Seguramente son los módulos web. Esta es la edad máxima de los niños. Después de esa edad ya se considera, digamos que un adulto. Este es, no lo recuerdo para qué se usa. Los usan los módulos de tracking, algunos módulos de registro de muestras. Cuando se realiza eh, por ejemplo, cuando se hace un descarte o se quiere una gradilla o imprimir una gradilla de almacenamiento, este es el ID de la etiqueta de embarco de Sinfo y este es el ID de la ubicación para el descarte. Eh, bueno, creo que no recuerdo bien qué es. El user password config es como el nivel de seguridad que quiero que tenga mi contraseña. Estos parámetros, pues por defecto están así, pero se le puede configurar que, por ejemplo, en cierta cantidad de días no pueda repetir la contraseña, que tenga cierta cantidad de seguridad, bueno, ahí se pueden configurar varios parámetros. A ver si puedo encontrar por aquí cómo es que se hace esa configuración. La miramos acá rápidamente, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, así es como se configura. Listo. Entonces, el primero es el número mínimo de caracteres requerido, máximo hasta 14. El siguiente es una opción, o sea, por ejemplo, qué caracteres son requeridos. Entonces, tiene que ser en minúscula, tiene que tener una minúscula, tiene que tener una mayúscula, tiene que tener un número y tiene que tener un símbolo. Eh, ¿Cuántos días tiene para cambiar contraseña obligatorio? ¿Cuántos, cuántos intentos de erróneos antes de bloquear?
y acá nos da como un ejemplo. Entonces, esos son como los parámetros que se ven acá. Eh, yo manejo, ¿en qué parámetro yo manejo la licencia? Por ejemplo, Abraham. Exactamente no me acuerdo el nombre, pero sé que dice algo sobre licencia. Sí, o sea, no me acuerdo el nombre exacto, pero sé que dice algo sobre licencia. Data Data, JTP. licencia data, licencia IP. Sí, ahí lo importante es no saberse el nombre, porque pues exactamente el nombre, pero no se lo alcanza a acordar uno, pero por lo menos saber cómo poder buscarlo. Sí, sí, sí. Pero sí, sé que está el parámetro ahí, porque lo estábamos viendo. Eso, perfecto. Eh, a ver, si de pronto voy a manejar sedes, ¿qué parámetro debo activar, Robert? ¿Se durmió Robert? Se fue Robert, lo perdimos. Bueno, entonces Otoniel. C es habilitar. Perfecto. C. Se deshabilitar. Es correcto. Es el que nos sirve. Ah, bueno, las sedes, ese nos sirve para habilitar como el manejo de las sedes. Y si quiero manejar la numeración, entonces es el siguiente parámetro que es el numerador. Exacto. Perfecto. Eh,